Buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Hoy les presentamos al maestro Carlos Betancur Cid. Maestro en Historia por la UNAM, fue subdirector del Museo Nacional de la Revolución 2000-2004 y director de investigación en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México de 2007 a 2015. También trabajó en el Museo Rufino Tamayo y en el Museo Universitario del Chopo. Colaboró en las fundaciones del Museo de los Ferrocarrileros y del Museo del Panteón de San Fernando en 2006. Ha coordinado la investigación de las siguientes obras de índole biográfico: Diccionario de Generales de la Revolución Mexicana, 2 tomos, 2013, y Los Hombres de la Soberana Convención Revolucionaria, 2014. Es autor de Cronología 1968-2000, del INER 2011. Publicó el prólogo para el primer tomo de las obras completas de Martín Luis Guzmán, Fondo de Cultura Económica 2010. Político y escritor del que es especialista y cuya biografía extensa está preparando. Cuenta con la colaboración de más de una docena de libros relacionados con temas de la historia mexicana, especialmente de la Revolución de 1910, además de artículos de divulgación histórica en medios impresos como Excelsior, Relatos e Historias en México, y en La Bola, revista de divulgación de la historia. Ha realizado la curaduría de exposiciones diversas, entre las que se han contado Centenario de la muerte de Emiliano Zapata, Centenario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo, Fundación de la Cámara del Cemento, Aniversario de la Unión Europea o Centenario de la Constitución 1917, expuestas en galerías abiertas del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. Es un placer tenerlo. Y adelante, por favor. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Antes que nada, pues eso precisamente, agradecerles este espacio para poder platicar sobre esta investigación amplia que he realizado sobre el conocido autor y escritor Martín Luis Guzmán Franco, que, bueno, pues tuvo una vida intensa, larga, ¿no? Vivió 89 años y fue partícipe, pues, de los eventos de la Revolución Mexicana y el fundador del famoso Ateneo de la Juventud. De ahí que, pues, he titulado esta charla Un ateneísta en la Segunda República Española. Es un episodio poco conocido de su trayectoria, y pues vamos a hablar de él en esos momentos álgidos de la vida de España en la década de los 20 y de los 30. Antes de comenzar, pues quisiera dedicar esta charla a la memoria del doctor que acaba de fallecer, el doctor Fernando Curiel, con quien tuve pues la ocasión de charlar mucho sobre Martín Luis Guzmán y sobre el Ateneo de la Juventud. Era uno de los temas que más le apasionaban y que pues desafortunadamente hace unos pocos días también nos dejó, pero nos dejó una larga lista de trabajos sobre este tema, y pues quiero recordarlo aprovechando este momento. Sabemos que la vida de Martín Luis Guzmán ha sido pues muy recordada gracias a su trayectoria literaria y a su trabajo periodístico. Las obras El Águila y la Serpiente, La Sombra del Caudillo y Las Memorias de Pancho Villa, por mencionar tres de las más famosas, pues le han dado un lugar de gran peso en la literatura mexicana. Sin embargo, pues su trayectoria va más allá de la composición de estos trabajos literarios autobiográficos, para algunos históricos y de narrativa pues excepcional. Pues la prosa vaciada en esa literatura pues es de muy alto nivel y le ha dado el reconocimiento como uno de los mejores escritores de México durante el siglo XX.
Sin embargo, pues la última parte de su vida, rodeada de la trayectoria política y sobre todo de las desavenencias en el México del 68, cuando pues se alineó con la parte del gobierno y recibió, digamos, de premio una senaduría, le han relegado un poco dentro de la pues, trayectoria o crítica que se ha hecho a su persona. Yo tengo trabajando su biografía ya desde hace varios años. Afortunadamente, la Universidad Nacional Autónoma de México, en su archivo histórico, cuenta con su archivo personal, un archivo que consta de más de 800 cajas con documentos que vienen desde principios del siglo XX y que pues contiene joyas documentales de gran relieve. Sin embargo, el periodo en el que me abocaré en esta charla está muy poco documentado en ese archivo por la situación de su salida casi exabrupta, un poco antes del inicio de la Guerra Civil en 1936. Haré solo breves comentarios a su trayectoria anterior. Martín Luis Guzmán nació en Chihuahua en el año de 1887 y desde muy pequeño tuvo que transitar por el país debido a al trabajo de su padre, que era un militar. Muy tempranamente deja la ciudad de Chihuahua y se traslada a Veracruz para al poco tiempo residir en la Ciudad de México, específicamente en el barrio de Tacubaya. Ahí tuvo cercanía con el castillo de Chapultepec, donde su padre pues, era profesor del colegio militar, y tuvo pues la oportunidad de ver alguna vez a Guillermo Prieto, al propio Porfirio Díaz, y estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, donde comenzó a convivir con los participantes del famoso Ateneo de la Juventud, especialmente con Alfonso Reyes y con Pedro Enríquez Ureña, con quienes trabó una amistad muy, muy estrecha. A la llegada de la revolución fue partícipe muy cercano de los eventos, estuvo con Carranza, estuvo con Pancho Villa, participó en la convención, digamos que la vio muy de cerca, y las desavenencias con Carranza lo convirtieron en un exiliado. Su primer exilio lo llevó a cabo en un año en España, donde vivió junto con Alfonso Reyes, para después trasladarse a Nueva York y comenzar una trayectoria periodística de alto nivel. A su regreso, tras la muerte de Carranza, se convirtió en diputado, participó en la fundación del Heraldo de México junto a Salvador Alvarado y estuvo de lado en un principio de apoyo al presidente Álvaro Obregón, pero después tomó el camino de la rebelión de la Huertista por su cercanía al secretario de Hacienda obregonista, Adolfo de la Huerta. Fue ahí donde, digamos, comenzó a tener una participación muy activa en la política. He determinado en el primer tomo de su biografía este periodo como su aprendizaje político, sin dejar de lado el trabajo periodístico en el que se va a adentrar de manera profunda y que le va a significar pues también el modo de subsistencia. Pero la rebelión de la Huertista lo va a introducir en, digamos, una estela de odio y amistad, ¿no?, con la clase política mexicana, y terminará siendo un exiliado más, debido pues al peligro en el que puso su vida al oponerse al régimen de Álvaro Obregón. Esta situación pues lo va a conducir a un nuevo exilio,
el cual comenzará en la ciudad de Nueva York, con la necesidad pues de adentrarse en el trabajo periodístico de una manera, digamos, bastante crítica contra las ideologías extremas, ¿no? Y contra el gobierno en un principio de Álvaro Obregón y después el de Plutarco Elías Calles. Su trayectoria en Nueva York pues va a determinar la salida del continente americano y para el año de 1925 comenzará a radicar en España. Se introducirá de lleno en la vida intelectual y política de la España de los años 20, llegando en el momento la dictadura de Primo de Rivera, cuando los álgidos movimientos políticos en España le conminarán a acercarse a los hombres del Ateneo de Madrid, desde donde saldrá políticamente la trayectoria de Manuel Azaña como presidente primero del Consejo y después presidente de la República Española. Es interesante acercarnos a la trayectoria de Martín Luis Guzmán, por supuesto, desde sus escritos, y retomar cuál fue su trabajo periodístico durante estos años. Él va a comenzar a publicar en el año de 1924, a finales de 1924, su primer artículo aparecerá ahí el 4 de diciembre exactamente, en el periódico La Prensa de San Antonio, un periódico que publicado desde la frontera, desde allende la frontera mexicana, va a hacer una revisión muy puntual de la situación en la República Mexicana, y él se integrará a una serie de articulistas donde observarán muy críticamente la realidad del país. Siendo la mayor parte de ellos exiliados, pues compartirá la página 3 de ese periódico con hombres como Nemesio García Naranjo, como el propio José Vasconcelos, y con algunos de los críticos más reacios, digamos, de los programas revolucionarios que se extenderán en el año de 1924-1925. De ahí mismo, en estos periódicos, van a aparecer publicadas en entregas semanales sus famosas novelas, El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo, así como la biografía que desde España publicó sobre Javier Mina. Estos son episodios muy importantes de su trayectoria literaria, pero además junto a estos, digamos, estas grandes creaciones de su pluma, añadirá artículos muy importantes sobre la situación mexicana y mundial, haciendo crítica muy abierta hacia los totalitarismos, hacia el fascismo, hacia el comunismo, hacia las diversas ideologías que se perfilaban en los países de Europa y del mundo. De casi 300 artículos de opinión que él y sus novelas publicados ahí, existen alrededor de 100, un poco más o menos 100, que se encuentran inéditos. No aparecieron ni en sus obras completas que él editó en 1961 y que han sido republicadas por el Fondo de Cultura Económica, la última edición en el año 2010, en conmemoración de los primeros 100 años del inicio de la Revolución Mexicana. Así es que pues existe un bagaje muy amplio de obra inédita en ese sentido de esta gran pluma que fue la de Martín Luis Guzmán. Pero más allá de eso, su incorporación a la República Española, al álgido movimiento que se dio dentro de la política en España en finales de los años 20 y principios de los 30, ha quedado un poco relegada precisamente porque en su archivo pues no existe documentación de primera mano
sobre ese periodo. Él tuvo que salir en el año 36, llegaremos a ese momento de la charla, y dejó pues en España todos sus documentos, todo lo que pudo recopilar en los años que ahí pasó, que fueron casi 11 años, y que han dejado un gran hueco, una gran laguna documental en el maravilloso archivo que se encuentra en la Universidad Nacional. Sin embargo, pues el interés que yo he tenido por su vida me ha llevado pues a tratar de recopilar algunos episodios que han quedado pues en el olvido. Se le recuerda, por supuesto, por la publicación de sus dos novelas primarias, digamos, que son el Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo, y que se han convertido pues en clásicos de la narrativa de la Revolución. Sin embargo, pues, más allá de la literatura, él participó en la política de manera muy cercana, gracias a la cercanía que tuvo a uno de los personajes principales de ese movimiento político que desechó la monarquía y convirtió a España en una república, siendo esta la segunda de su historia. Los artículos que se conocen de él han sido recopilados en un libro que tituló Crónicas de mi destierro, pero la mayor parte de ellos no se encuentran ahí. Fue asiduo participante de las tertulias españolas en los famosos cafés de la calle de Alcalá, que llevaban por nombre La Granja de Nar o el Café Regina, la tertulia de Regina, donde pues trabó amistad con los más importantes miembros de la intelectualidad, como Manuel Azaña, como Rafael Valle Inclán, bueno, con la gran diversidad de hombres que desde los cafés comenzaron un movimiento para desvirtuar la monarquía y llevar a España al sistema republicano. De ahí que pues pudiera tener una participación desde lo clandestino y abiertamente en el momento político español de la década de los 30. Habría que recordar un episodio, digamos, primario de aquel cambio de régimen que sucedió en diciembre de 1930 y que se conoce como la Rebelión de Jaca. Ahí, un poco buscando la imposición de la política republicana y el fin de la dictadura, en ese momento conocida como la dictablanda, se llevó a cabo pues un movimiento armado que fracasó. Sin embargo, porque fue descubierto por la dictadura de Berenguer y fue Manuel Azaña uno de los que estuvieron pues principalmente señalados como promotores de esa rebelión armada, por lo que tuvo que ser escondido, ¿verdad? Tuvo que buscar refugio inicialmente en la casa del propio Martín Luis Guzmán, quien le dio pues asilo por una noche y que fomentó, pues digamos, mucho más su amistad y estrechó mucho más la amistad entre estos dos personajes. A pesar de que solo fue una noche, porque al otro día Azaña abandonó la casa de Martín Luis Guzmán para refugiarse en otro lado, digamos que este pequeño episodio significó pues el estrechamiento de esta relación y el involucramiento ya más abierto de Martín Luis Guzmán como revolucionario, ¿verdad? Por sus experiencias revolucionarias en México, en la creación de la Segunda República. Como se sabe, pues fue el 14 de abril de 1931 cuando, después de unas elecciones
municipales, el triunfo de los republicanos los llevó al poder. Azaña se convirtió en el presidente del Consejo y comenzó una trayectoria abierta de verdadero relieve ideológico, político y conspiracionista en la España de los años 30. Los diarios de Azaña, que son una documentación de gran nivel para poder acercarnos a eso, tienen menciones de Martín Luis Guzmán en muchos episodios. Son verdaderamente las menciones de Guzmán las que nos hacen ver pues, el acercamiento que se dio con Manuel Azaña, al que apoyó pues, en diversos aspectos, siendo pues, un intermediario en las cuestiones intelectuales, de la intelectualidad española y de la prensa, que se va a convertir como en el vehículo mediante el cual Martín Luis Guzmán va a poder pues dar un apoyo muy grande al movimiento republicano. Ya sea desde mediar con el fervoroso carácter de Valle Inclán para evitar pues, disensiones en la actividad intelectual española, o hasta la propia formación de un trust republicano desde la prensa de apoyo al gobierno de Azaña, o incluso promoviendo una revolución republicana en Portugal contra la dictadura de Salazar, va a ser Martín Luis Guzmán pues digamos un punto de quiebre de participación revolucionaria en este sistema de la República, en esta creación de la República, donde pues se verá incluso en la posibilidad de obtener la nacionalidad española para poder participar de lleno dentro del gobierno, aunque no obtuvo ninguna cartera, no funcionó como ministro, pues tomó la nacionalidad española y abandonó la mexicana, digamos, en las circunstancias de unión con la República, pensando en una perspectiva futuro de establecimiento de su vida en la madre patria. Ahí el propio Vasconcelos en sus memorias lo recuerda como el niño mimado de la República, como un personaje clave dentro de todos los menesteres públicos y políticos. Existen en los periódicos, aunque él ejerció funciones gerenciales en periódicos republicanos como La Voz y El Sol, existen algunos artículos de opinión también inéditos que he podido recopilar tras una investigación bastante amplia para poder llenar esta laguna que existe de documentación en su archivo. Así, una revisión amplia de los periódicos españoles me han permitido pues colocarlo no solo desde el ambiente gerencial, sino también desde el ambiente de la opinión pública, con ideas bastante, digamos, de centro izquierda sin irse hacia los radicalismos socialistas, ¿no? A pesar de ellos, pues tuvo convivencia con, por ejemplo, Indalecio Prieto, que fue un miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español, con los socialistas y comunistas del momento, e incluso pues disensiones con las alas radicales de derecha del propio republicanismo. Por ejemplo, en 1932 estuvieron a punto de golpearlo de manera pues bastante violenta, sufrió un ataque violento una persona que fue confundida, ¿no? Se salvó de suerte, pues un vecino
de la calle donde vivía fue el agredido, pero el atentado iba directamente sobre Martín Luis Guzmán. Esto sucedió en 1932. Su participación amplia en los menesteres políticos va a ser incluso también percibida en las problemáticas de disensión que existían dentro de los propios republicanos. Participó abiertamente con hazaña en la formación del Frente Popular y fue cercano a la derrota izquierdista que sufrieron los republicanos de Azaña y su grupo frente a la llegada al poder de la derecha republicana representada por Alejandro Lerroux. Ya desde la clandestinidad fue que planearon una revolución, un movimiento armado contra la derecha republicana, utilizando un dinero que fue ofrecido por uno de los empresarios vascos más importantes, Horacio Chavarrieta, y que debiera haber sido usado para hacer una revolución en Portugal. Algunas de estos episodios fueron contados de manera muy breve en las entrevistas que se le hicieron a su regreso a México, ya cuando él se había convertido en una figura política de alto relieve en los años 60. Lo entrevistaron incluso Marta Portal, una destacada literata española, vino a México exclusivamente a preguntarle sobre su participación en la Segunda República, y él evitó decir muchas de las cosas que sabía. Así es que al revisar su trayectoria, a mí me causaba pues mucha duda el por qué no quería decir nada sobre lo que había pasado durante la época republicana. Existe una entrevista que le hizo el maestro Blanquel en el año de 1971, que permaneció inédita hasta su publicación en una edición de lujo de La Sombra del Caudillo, y que se resguarda en la Dirección de Estudios Históricos en su manuscrito original. Ahí también el maestro Eduardo Blanquel intentó sacarle con pinzas cuáles habían sido sus participaciones en la República Española, y se negaba mucho a decirlo. Habló de este intento de promover una revolución en Portugal, pero lo dejaba siempre como un tema aparte, ¿no? Que muy poco quería platicar de ello. Sin embargo, pues la investigación que he podido emprender en los archivos españoles me ha dado la oportunidad pues de ir sacando elementos para completar este periodo. Así, el dinero que el propio Azaña menciona se estaba reuniendo para la revolución en Portugal fue utilizado finalmente para hacer una compra de armas y tratar de derrocar a la derecha republicana en el año de 1933-34. Sin embargo, pues el movimiento fue descubierto, ¿no? Las armas fueron descubiertas. Es un episodio de la historia española muy interesante en el que se involucra a un barco de nombre Turquesa, y que lo llevó incluso a tener que dar declaraciones ante las autoridades españolas. Este tiempo de pandemia me ha evitado pues poder ahondar en esas declaraciones, en esos archivos judiciales. Estoy esperando todavía respuesta de los archivos de Salamanca para que nos puedan decir qué fue lo que declaró, pero pues seguramente podremos ampliar la información en cuanto ellos me respondan, o pues en cuanto tengamos la oportunidad de visitarlos físicamente. Sin embargo, pues ahí se ha ponderado
pues su presencia ya desde la clandestinidad para hacer el regreso de la izquierda republicana al poder. Como se sabe también, pues Azaña fue atacado por esta situación sin que perdiera pues su relevancia política, y en el año de 1936 la formación del Frente Popular los llevará de nuevo al poder. Pero existe otro episodio bastante interesante de ese momento, en el que Martín Luis Guzmán tuvo pues un momento de trascendencia muy importante para el derrocamiento del ala radical de derecha de la República, que había obtenido el poder en el año 33 a través de las elecciones. Y pues este episodio involucra a un personaje que he podido rastrear en los archivos en los documentos del Archivo General de la Nación, y que pues tiene una relevancia interesante, digamos, desde el ambiente clandestino de la generación de revoluciones. En el año en octubre de 1935, Alejandro Lerroux va a mencionar el nombre de Martín Luis Guzmán en una conspiración que finalmente llevó al derrocamiento de su ala de poder en la República. En ese momento exhibió Alejandro Lerroux una carta firmada por Martín Luis Guzmán, que era respuesta a la comunicación que le había hecho un hombre llamado Daniel Strauss. Su nacionalidad del señor Strauss no queda muy clara, si era holandés, si era alemán. Lo cierto es que le llamaba a Martín Luis Guzmán paisano. Y esto, pues a mí, al momento de enterarme del episodio, pues me causó pues cierto resquemor, porque este señor Strauss llamaba a Martín Luis Guzmán paisano. Le ofrecía entregarle documentación para destapar un hoyo de corrupción muy amplio entre los republicanos de derecha, que estaba relacionado con pues con una especie de ruleta, ¿no? En los años de la República estaban prohibidas las apuestas o cualquier tipo de casinos en los que se cruzaran apuestas, en los que hubiera juegos como de ruleta. Y este señor Strauss había inventado una máquina que tenía truco, nadie le podía ganar, y que se llamó Estraperlo. Tomó el nombre de Estraperlo por el apellido de Strauss y la de su socio, que se llamaba Perlaux, y unieron su nombre para promover esta máquina de juego, y la pusieron en acción primero en San Sebastián y luego en la isla de Mallorca, gracias a una trama de corrupción con los derechistas y con los muy cercanos, con un sobrino del propio Alejandro Lerroux, que recibió pues un reloj y varias dádivas para poder establecer los permisos de esta máquina. Y se abrieron 2 casinos en los que se puso en práctica con permisos pues obtenidos a través de estas dádivas, de estos elementos de corrupción. La mención de Martín Luis Guzmán como paisano me llevó al Archivo General de la Nación a hacer una búsqueda exhaustiva sobre documentos relacionados con Daniel Strauss. Y para mi sorpresa, pues sí, en efecto, encontré cerca de 12 o 13 expedientes en los que Strauss es mencionado,
y resulta que pues, el señor Strauss había llegado a México en los años 10 y era una fichita, ¿no? Los documentos que ahí se encuentran, los expedientes judiciales, lo acusan. Bueno, en el primer expediente él aparece de acusador de una de sus trabajadoras domésticas, pero en los siguientes aparece como un verdadero estafador, ¿no? Llegó a tener relación con el propio poder, con Plutarco Elías Calles ya en los años 20, estableciendo negocios pues de muy presumida rectitud, ¿verdad? Y que lo llevaron a salir del país perseguido y casi pues salvándose por un instante de las garras de Obregón y Calles. La estancia ya en Europa del señor Strauss, pues lo va a llevar a promover su máquina de juego en la España republicana, gobernada por la derecha, y obteniendo estos permisos de manera corrupta, va a salir a la luz un gran expediente que va a terminar siendo pues el final de la trayectoria política de Alejandro Lerroux y la caída estrepitosa de la derecha española republicana, lo que permitirá que el Frente Popular en las elecciones de 1936 retome el poder y Azaña se convierta ahora sí en el presidente de la República, ya no el presidente del Consejo como lo fue en su inicio, sino en el presidente de la República y abrió pues un camino, digamos, para Martín Luis Guzmán mucho más estrecho hacia su posicionamiento en los avatares políticos del momento. Sin embargo, es ahí donde también me surge la duda de lo que parece ser el rompimiento con Azaña o que el episodio del extraperlo haya sido el motivo para que se sintiera perseguido por la derecha y pusiera nuevamente su vida en peligro ante los avatares de la política. Ya su salida en el año de 1923-24 había estado lleno pues de ese peligro, ¿no? Él escribió en aquel momento a su amigo Alfonso Reyes que salía del país por el riesgo de daños irreparables. Es decir, que la amenaza de muerte se convertía pues en la motivación principal para alejarse de la acción política. Parece ser que en el año de 1936 fue el mismo motivo. Aunque falta un poco precisar con documentación este dicho, es para mí casi claro que más allá del atentado contra su persona que terminó en la golpiza de un desconocido, en el año de 1936 es muy posible que las amenazas de muerte pues hayan sido más, más drásticas, ¿no? Pero como sabemos, para 1936, la caída de Plutarco Elías Calles, ¿no? El exilio al que fue remitido por el presidente Lázaro Cárdenas, va a terminar con el famoso maximato y va a encontrar la oportunidad de regresar al país. Existe también, he podido localizar algunos periódicos de la época en los que de manera contradictoria pues se habla de su regreso. Por un lado, algunos dicen regresa el literato mexicano a su país, se va a volver a establecer aquí, y por otro se encuentran pues posiciones mucho más radicales contra su persona, ya que pues lo califican como un traidor, ¿no? La propia
adquisición, digamos, de la nacionalidad española, que suponemos fue por estos motivos políticos de acomodo que pudiera haber tenido dentro del gobierno republicano, pues le generaron ciertas, pues cierto resquemor, ¿no? Ante la sociedad y ante el grupo intelectual que para entonces ponderaba. A pesar de ello, pues, también en la propia entrevista que le dio a Blanquel, habla de un problema de salud que quería tratarse en México y afortunadamente también a partir de ese momento en la documentación de su archivo podemos enterarnos pues que tenía que resolver algunos problemas financieros, tenía unas casas aquí, una rentada por Julio Madero y parece que le debían la renta y entonces tuvo que venir pues tratar de solucionar el asunto, ¿no? Este tratamiento de salud, el arreglo de asuntos familiares y la oportunidad de acercarse al presidente Cárdenas. Viene a México, realiza una entrevista con Cárdenas, ahí Cárdenas le hace una petición y un encargo, le pide que escriba una historia de la Revolución Mexicana. Ya la trayectoria de Guzmán, después de la publicación de sus dos grandes novelas, lo habían convertido pues en un literato de alto nivel. Es clarísimo que la prosa de Martín Luis Guzmán en ese momento era ya lo refinado que podemos observar, ¿no? Ya podía ser calificado como un escritor de muy, muy alto rango. Yo recuerdo, ¿no? Una de las motivaciones que tuve para estudiar la vida de Martín Luis Guzmán fue mi padre, coincidentemente, nació el día que murió Martín Luis Guzmán, o sea, su cumpleaños de mi papá fue el 22 de diciembre y Martín Luis Guzmán murió el 22 de diciembre de 1976. Yo contaba con 11 años y recuerdo que en ese momento mi papá me dijo que Martín Luis Guzmán era el mejor escritor de México. Eso a mí se me quedó, ¿no? Y fue una motivación personal cuando me acerqué a su biografía, a realizar su biografía, este recuerdo que hizo mi padre del gran escritor. Cuando leí El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo, pues quedé realmente fascinado. Son novelas que tienen una gran trascendencia literaria, con una prosa excepcional. Y tuve la oportunidad de que el doctor Álvaro Matute, a quien también tenemos que recordar, este 12 de septiembre se cumplen ya años de su fallecimiento, y fue mi director de tesis con la biografía de Martín Luis Guzmán y me decía, es que Martín Luis Guzmán hablaba como escribía y eso era algo excepcional, ¿no? Así que el encargo que le hizo el presidente Cárdenas de la historia de la Revolución Mexicana, trabajo que nunca realizó, pero que le permitió establecerse nuevamente en México en el año de 1936 y que para comenzar a hacer esta gran recopilación para la factura de esta obra, lo llevó a Chihuahua de vuelta, ahí encontró a través de la viuda de una de las viudas de Pancho Villa, Austreberta Rentería, quien le entregó un manuscrito que se titulaba Las Memorias de Pancho Villa y que él utilizó para generar este gran trabajo que le dará renombre y que, como él mismo lo decía, se convertirá en el primer monumento a la memoria de Pancho Villa, escrito en 1937 y terminado de publicar en el año de 1940. En esencia, el manuscrito que le entregó a Austreberta Rentería y Nelly Campobello ocupa pues, las 600 primeras páginas, las 200 primeras páginas de este manuscrito y las otras 400 o 700 páginas de los 4 tomos, que después serán 5 cuando él ya haga la recopilación total de la obra.
son de su propia factura, son parte de la investigación que emprendió para la historia de la Revolución Mexicana, que no dejó de trabajar durante toda su vida, aunque no la publicó, aunque no la escribió. Por ejemplo, una parte de su metodología para la escritura de la Revolución fue la elaboración de unos cuestionarios que le envió a todos los generales sobrevivientes de la Revolución y que se encuentran en el archivo que resguarda, en la documentación que resguarda el archivo histórico de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que pues son también una parte importante del valor documental que tiene su archivo. Es de verdad esencial ver esta documentación. Quedaría un trabajo pendiente, hacer una recopilación y quizá utilizar la metodología de Martín Luis Guzmán para escribir esa historia de la Revolución, por supuesto, sin poder llegar a esa maravillosa prosa a la que él llegó, pero es un proyecto que se podría emprender, ¿no? Lo cierto es que su salida de España y el inicio de la guerra lo hicieron perder todas sus posiciones. Tenía una casa en la calle de Velázquez. En 1939, ya con la derrota de los republicanos y la llegada de la Guardia Nacional y de los franquistas, uno de los principales lugares que fueron saqueados pues fue la casa de Martín Luis Guzmán. Existe la anécdota de que en el mercado del Rastro se encontraron uno de sus escritorios y que pues todavía traían algunos libros en los cajones, ¿no? Así es que perdió todo lo que tenía. También queda una carta en su archivo en la que le escribe a Azaña apoyando con el envío de armas. Estuvo muy cercano a la publicación de los diarios de Azaña y a su regreso pues hablaba muchísimo con sus amigos sobre esta amistad tan entrañable que tuvo con el presidente de la República Española, que falleció en 1940 y que, como ustedes saben, o si no lo saben, pues es un recuerdo grato que fuera la bandera mexicana la que cubriera el ataúd de Azaña en su muerte en el exilio en Francia. En 1940, Martín Luis Guzmán va a recuperar la nacionalidad mexicana gracias al apoyo de su amigo Pani y nunca más volverá a España. Lo dijo claramente en alguno de esas comunicaciones familiares, que él volvería a España hasta que Franco cayera. Franco cayó el 20 de noviembre de 1975 y Martín Luis Guzmán murió el 22 de diciembre de 1976, a la edad de 89 años. Su trayectoria del año 37 hasta su muerte lo va a involucrar pues, de lleno con la más alta cúpula del poder. Uno de los alicientes siempre de su forma de ser es la cercanía a los presidentes, desde la crítica que hará a Ávila Camacho por su catolicismo, hasta una cercanía muy, muy estrecha con Miguel Alemán, con Ruiz Cortines, con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría, quien después de los episodios de 1968 le otorgará a través del priismo una senaduría que ejercerá del año 70 a 1976. 2 meses después de dejar la senaduría, partió. Y es una parte interesantísima también de su trayectoria, en la que ya nos encontraremos al revolucionario conservador, al cambio, digamos, realmente de perspectiva ideológica, al hombre maduro que se incorporará al poder y que pues realizará
una trayectoria de gran relevancia desde la revista Tiempo, Semanario de la Vida y la Verdad. También pues digamos, un monumento, como él llamó su obra de Pancho Villa. Yo podría llamar a la revista Tiempo al monumento del priismo en el poder a través de la trayectoria periodística. Pero lo cierto es que esta parte de su vida ya sería motivación para otra charla. Hasta aquí, pues, dejaríamos esta pequeña trayectoria, esta pequeña semblanza de lo que Martín Luis Guzmán fue durante la República Española. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestro Betancourt, muy bien, muchas felicidades. Gracias. Excelente ponencia la que nos acaba de hacer aquí. Y mire, vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas y respuestas de nuestros compañeros. Felicitaciones al maestro, muy bonita su plática. Yo tengo una duda, no tanto de Luis Guzmán, sino de su papá. ¿Qué clase daba en el colegio militar y quién era su papá? Gracias. Bueno, su papá fue un militar de alta alcurnia, ¿no? Específicamente yo creo que no sé cuál es la clase que él daba, ¿verdad? Pero se convirtió en un maestro de gran relevancia, ¿no? Ahí en el castillo de Chapultepec fue parte de la tradición que formó a los militares del Porfiriato. Hay un episodio bastante, digamos, desagradable en su trayectoria militar porque fue juzgado por la ejecución de un desertor, ¿no? Y tuvo que vivir varios años un proceso muy grave contra su persona, del que finalmente fue absuelto, pero que nos lo cuenta Vito Alessio Robles en parte de sus magníficas referencias y crónicas que hacía sobre su vida militar. Lo cierto es que el papá de Martín Luis Guzmán fue el primer militar de alto rango que murió a manos de los revolucionarios. En el año de 1910, casi al inicio del movimiento armado en el estado de Chihuahua, en la famosa batalla de Malpaso, recibió una herida en la rodilla que lo condujo a la muerte. En esa misma batalla, Vito Alessio Robles era parte de la brigada que comandaba el coronel. También recibió una bala Vito Alessio Robles en ese momento. Afortunadamente, pues, no fue fatal y pues ya reconocemos la trayectoria de Vito Alessio Robles hasta la convención y ahora hay un centro cultural en Saltillo, creo que está en Saltillo, que hace recuerdo de él y podemos recordar esto del papá. Y también, pues, dentro de la propia trayectoria de Martín Luis Guzmán, él mismo lo contaba, que en el momento de la agonía de su padre, le dijo que parece que me he equivocado, que la hierba mala es otra. Y lo que nos lleva a Martín Luis Guzmán a participar ya del lado de Madero y de los revolucionarios. Ok, muchas gracias. De nada, al Muchas contrario. gracias, maestro. Gracias, Amanda. Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano. Adelante, Maru, por favor. Gracias. En realidad no es una pregunta, sino una felicitación al ponente, porque en realidad sí, para mí me abre una nueva faceta de este personaje que, bueno, todos conocemos, principalmente yo por sus libros. La sombra del caudillo fue un libro que leí muy tempranamente que me dejó una profunda huella dentro de lo que es la literatura de la revolución. Y que además, bueno, lo he vuelto a leer varias veces y que me sigue gustando, pero que no conocía esta otra, pues, gran actividad que tuvo en España y que lo hace, pues, también, digamos, muy versátil dentro de su historia. Y claro, son cosas que, bueno, son rasgos que nos complementan
y nos explican muchas cosas de gente que creemos conocer. Por lo tanto, en mi caso solamente es una felicitación, y en todo caso, no sé, una pregunta muy colateral, si para él, para el personaje, tuvo alguna reacción con la película que hicieron de su novela, y sobre todo el hecho de que la hayan censurado durante tantos años. Y bueno, y felicidades y muchas gracias. Gracias. Sí, sí, verdaderamente el episodio de la filmación de la novela de Julio, de la filmación de la película de Julio Bracho basada en La sombra del caudillo, pues es uno de los que pues más trascendencia han tenido, sobre todo porque pues fueron tantos años los que estuvo, digamos, encarcelada, por llamarlo de algún modo, esta película magnífica, y que generó pues una gran desaveniencia con la facción militar, ¿no? Porque parece ser que desde ahí es desde donde vino la censura. La película fue filmada en el año de 1960 y fue hasta 1984 que ya se decidió abrirla, aunque muchos la vieron. Participó en un evento cinematográfico no recuerdo si fue en Checoslovaquia, en Praga, creo, y en Praga, no recuerdo bien dónde, y obtuvo incluso un premio internacional, pero acá en México fue censurada. Y sí, claro que él tuvo conocimiento de esto. Existe ahora, ustedes pueden obtenerla en el DVD, ¿no? Ya está abierta. Sin embargo, no trae un prólogo hecho por el propio Martín Luis Guzmán frente a la cámara. Algunos lo conocemos, yo lo tengo grabado por ahí en un VHS, en el que el propio Martín Luis Guzmán se para frente al elenco y hace una recapitulación de lo que significa la novela y trata de atenuar un poco esta situación que podría generar ya en 1960 sobre los hechos que se exhiben en la película, que como sabemos están relacionados con los años 20, con la muerte de Francisco Serrano, ¿no? Aunque acá hay una simbiosis de personajes entre Adolfo de la Huerta y Serrano, representados en uno en la novela, y que nos muestra a Martín Luis Guzmán tratando de evitar, sí, ciertamente, esto que parecía ser pues una molestia a futuro, ¿no? Y que finalmente resultó serlo. Así es que sí, él estuvo totalmente consciente de lo que sucedió con su película. Hay testimonios en los que él mismo dice que cobró un peso por haber dado la novela para que se filmara. Y pues es de relevancia cinematográfica para la historia del cine mexicano este prólogo que él puso y que fue censurado, ¿no? Sería interesantísimo si algún día tengo la oportunidad y me vuelven a invitar. Con todo gusto les podría decir el texto. Ha sido publicado el texto del prólogo en un libro que Andrés de Luna hizo para una serie que se llama Los Senadores. Ahí está el texto del prólogo, pero ver a Martín Luis Guzmán diciéndolo frente al elenco es algo. Tengo la tarea de bajarlo de mi VHS, todavía tengo una videocasetera VHS por ahí, puedo pasarlo a un CD y podríamos en algún momento verlo. Muchas gracias. De nada, al contrario, gracias a usted. Muchas gracias, maestro. De lo más interesante será ver o escuchar ese prólogo. Nuri, por favor, si abres tu micrófono. Gracias por la exposición, maestro. Ha sido muy interesante. Yo conozco, creo que ya había comentado este episodio aquí en Clio, en la revista de Humanidades del Instituto de Humanidades de la UNAM. Alguna vez se publicó
un episodio relacionado con justamente la película de Martín Luis Guzmán, bueno, de Julio Bracho, en donde yo presté a la revista unas fotos donde mi mamá y su padrino van a la filmación, estuvieron en la filmación y están ahí con Julio Bracho, porque el padrino de mi mamá mostraba pruebas o le cuenta a Julio Bracho que su hermano menor, uno de sus hermanos, no su hermano menor, era el personaje de Ashkaná González en la novela. Entonces los invitaron ahí en el número de la revista de Humanidades se cuenta ahí todo, pues mejor de lo que yo le estoy contando, por supuesto. Y por eso conozco ahí tengo esa relación con la filmación ¿Cuál es de el la nombre película. del hermano? Se llamaba Otón González. El poeta. Ajá, exactamente. Sí. Sí. Entonces, He leído el artículo, sí. Bueno, pues yo presté, mi mamá me contó todo eso y ella prestó las fotos y todo. Sí, es también de los que fallecieron en la matanza de Huitzilac. Sí, ¿no? exactamente. Aunque en efecto se ha pensado que él es el personaje, el propio Martín Luis Guzmán decía que era el espíritu de la revolución el que representaba a Ascaná. Ascaná, su papá era yucateco, el papá de Martín Luis Guzmán, aunque él nació en Chihuahua, el papá era yucateco, Martín Luis Guzmán Rendón, y tomó la palabra Ascaná, que es una palabra del maya, ¿no? Para nombrar este personaje. Y hay unos episodios que escribió, bueno, también en España, sobre Ascaná en las elecciones, pero que no se encuentran en la novela. Estos episodios hablan, pues, yo creo que los quitó de la novela porque hablaban un poco de su experiencia como diputado al momento de la campaña. Y entonces hablaba de mucha corrupción y para no desvirtuar el papel de Ascaná, en la novela no presentó esto, que después se publica en un pequeño librito que creo que publicaron en Chile, aunque los episodios sí están en la prensa de San Antonio. Entonces es muy interesante ver qué fue lo que quitó y qué fue lo que puso. En efecto, sí, también el doctor Álvaro Matute tiene un archivo sobre la reflexión del poeta como Ascaná. Entonces, trataré también de conseguirlo. En mis archivos en México lo tengo, y pues podríamos en algún momento platicar también sobre eso. Claro. Pero qué buena claro. referencia, qué bueno que lo hace, porque pues los personajes de la novela están basados en personajes reales, ¿no? Claro. Reales, y e incluso también existe por ahí el testimonio de Francisco Santamarina, que fue uno de los que estuvieron a punto, pero que de repente huyó y se hizo a un ladito y ya no se contó entre los muertos de Huitzilac. Es muy interesante esto. Gracias. Y también yo lo que le quería comentar, esta es una joya lo que encontró sobre por qué cae LaRouche, Alejandro LaRouche. Supongo que esto está ya publicado, ¿ya lo tiene publicado? No, estoy trabajando sobre esto, en efecto, ahorita tengo los documentos de los diarios de debates en donde está nombrado Martín Luis Guzmán. A mí me llama mucho la atención cómo consiguió la carta, porque tiene la carta en una fotografía. Entonces él mostró ante la Cámara, ante los diputados españoles, una fotografía de la carta, lo que habla un poco de la propia trama conspirativa que había dentro de los republicanos, que se pasaban documentos y que querían atacar unos a otros, y que estoy en eso, pero la revista Relatos e Historias de México, la conocen, ¿no? Sí. Que se publica cada mes, hago el anuncio, este mes salió un artículo mío sobre Iturbide,
le entregué ya al editor un texto sobre esta trayectoria en España. Espero que en algún momento lo publique. Pues es que sería genial. Bueno, porque en general cuando uno investiga sobre la República, yo creo que hay más datos, por supuesto, pero cuando uno ve sobre historia de la guerra civil y sobre la República, va muy de pasada porque cae el gobierno de Alejandro Lerroux. Realmente no hay no se profundiza mucho. Mencionan que hay por casos de corrupción, pero la verdad está súper interesante como completar eso y que el Martín Luis Guzmán tenga que ver, ¿no? En la trama, me parece fascinante. Y el personaje Daniel Strauss y la maquinita del Sí, no, tiene mucho que ver. Por eso dije, súper joya, la verdad. Muy interesante. Eso es muy interesante. Gracias por compartirlo. Gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias, profesor.